A todos los ciudadanos, quienes al despertar a la actual realidad representamos a la verdadera oposición, rebasando las tradicionales plataformas de los partidos, que en su mayoría siguen cuidando sus propios intereses. Permítame presentarme. Soy Rodrigo Sandoval Contreras, militar retirado del Ejército Mexicano, con el grado de mayor de infantería, orgullosamente egresado del heroico Colegio Militar. Debo empezar por admitir que, al igual que muchos ciudadanos mexicanos, algunos de ellos muy destacados en la vida pública nacional, como Lili Téllez, Denis Dresser y otros, me equivoqué y creí en el entonces candidato AMLO, pensando que podría ser, después de Fox, quien ayudaría a cambiar el estado de cosas que todos conocemos. En fin, han tenido que pasar poco más de 3 años para darme cuenta que nuestro error, pero lo más importante del caso es tomar conciencia de que para mal, pero también para bien, todo ha cambiado. Y para entrar en materia propongo la siguiente reflexión: cambio de paradigma y costo-beneficio, o bien costo-beneficio de un cambio de paradigma. Suele ser muy común que el ser humano se aferre a algún tipo de paradigma, cada quien por sus personales razones. Y en este momento, ese es el caso de muchos que no se han percatado de que las cosas ya cambiaron. Es decir, lo que sustentaba las razones para seguir creyendo en ese paradigma ya no son las mismas. En este caso, ya no lo son desde que se dio el punto de quiebre de la investigación hecha por Mexicanos contra la Corrupción y el equipo de Latinos, encabezado por Carlos Loret de Mola. Todos los errores cometidos durante el tiempo de la actual gestión de AMLO y su Frankenstein llamado la 4T, que nos ha traído hacia el actual caos en todas las áreas básicas del que debería ser el desarrollo nacional, han sido el catalizador para que las mayorías despierten de ese largo letargo de más de 80 años de pasividad, dormidas en ese paradigma. Al empezar por aceptar que hemos estado viviendo en una inercia de que las cosas así son y no pueden ser cambiadas, estamos dando un paso importante precisamente para cambiarlas. El reportaje de Loret acerca de la Casa Gris nos hace ver de una manera más clara varias cosas. 1. Que la popularidad mayoritaria que llevó a AMLO a la presidencia y que había podido mantener hasta este punto de quiebre señalado, está dando un giro a la baja, inédito e inesperado, de 180 grados. 2. Que al calor del proceso que prácticamente empezó desde las votaciones del pasado junio de 2021, se han venido perfilando cada vez más y mejor verdaderos liderazgos constructivos, en los ámbitos que ya están definiendo una tendencia ciudadana más clara, más consciente y de un mayor peso para influir en el rumbo del país. Y esto es muy importante. Más allá del ámbito al que la mayoría estábamos acostumbrados, el de los partidos políticos. Estamos presenciando entonces el nacimiento de la verdadera oposición, esa sociedad ahora cada vez más concientizada, gracias a la cada vez más definida personalidad del dictadorzuelo que se cree dueño de su palacio y de su país, la sociedad que cree en la verdadera democracia y sus contrapesos. Este es el otro paradigma que está siendo superado poco a poco, el de que solo a través de dichos partidos el rumbo de la República podría ser definido. Y muchos, obviamente, políticos están muy aferrados a ese paradigma de que solamente ellos, a través de los partidos, pueden hacer que el rumbo se enderece. Pero es un paradigma, y de eso estamos hablando. 3. Esos verdaderos liderazgos constructivos surgen al calor de una evolución de las personas que empujan hacia una evolución de la sociedad, en la cual los partidos políticos serán transformados en herramientas de una sociedad, de una ciudadanía cada vez más consciente del peso y de la fuerza de su participación en la definición de su propio destino. Aquí vale la pena señalar y agradecer que en todo este proceso de cambio han tenido, están teniendo y seguirán teniendo una gran influencia las benditas redes sociales,
Y, ¿por qué negarlo? Y muy a su pesar, gracias también a la llegada del peje de Macuspana a la presidencia de la República. 4. Ahora, séame permitido equiparar la actual situación a una desigual pelea de voz imaginaria. Hay varios shows en YouTube que así se han montado, en la que, por un lado, un mastodonte musculoso, en este caso podríamos llamarlo musculón, de 120 kilos, y por el otro, un pelador normal de 65 kilos de peso, al que podríamos llamar Todos Somos Loret. El escenario, la clásica y por todos conocida Arena Coliseo. El narrador, el fantástico Sonia Alarcón. La afición, en la arena, en la primera fila todos los seguidores de Musculón, todos los diputados y senadores de Morena, con minúsculas, los gobernadores y funcionarios de la 4T. El momentum, siendo una pelea a 6 rounds, 6 años, y acabando de empezar el cuarto round, Sonia Alarcón diría: increíble, en los primeros segundos del cuarto round, el que había sido considerado como un meñique, Todos Somos Loret, le ha podido colocar un gancho al hígado y lo ha doblado. A este golpe podemos llamarlo de Houston. Sí, Musculón está hincado en la lona por primera vez desde que empezó esta desigual pelea. Y está en la cuenta de 8. Acaba de levantarse. Vuelve a descuidar otra vez el costado y nuevamente Todos Somos Loret le coloca un segundo y potente gancho al hígado. A este lo podemos llamar Vidanta. Y por segunda vez ha bajado la guardia y el dolor de Musculón debe ser muy grande, pues con un rictus de dolor muestra por primera vez una lágrima. Y lo más interesante es que ha dejado expuesto el mentón. Mientras se da la cuenta de protección, en la esquina de Loret, su entrenador, por cierto, un raro personaje a quien la afición le dice broso, le hace notar que ahora le busca el mentón, pues ya es previsible que un uppercut de izquierda o un tercer golpe al hígado seguramente obligará a Musculón a exponer el mentón de manera previsible en el siguiente movimiento de este mismo round, el 10 de abril. Ya casi está listo para el knockout. Por lo pronto, a la afición, Pedro Ferriz, Mark Staroleski, el Troll, Beto Alfa, Ruiz Gili, Pepe Cárdenas y un largo etcétera, se suman Frena y sus huestes. Un fan que prácticamente desde el round anterior ha venido señalando cuándo y cómo el bulto, igual que lo llama Ángel Verdugo, expondrá el mentón precisamente el 10 de abril. Y ahora la afición, con mayúsculas, está tomando las butacas de la primera fila de la arena y cada vez más fuertes se escuchan las porras de apoyo a Loret y lo que representa, apagando el griterío de los chairos que vociferan con su característico fanatismo y a quienes cada vez más confundidos han sido desplazados hacia las gradas y hacia Gallola. Y ahora un inter para un rápido comercial de nuestros patrocinadores. Vayamos ahora al análisis a través del concepto costo-beneficio. Vamos a imaginarnos qué tan grande sería el beneficio para los objetivos señalados que la revocación de mandato utilizada por esas mayorías que acaben de despertar le derrumben ese foro. No más mañaneras a partir del 10 de abril. A partir de ahí, Morena, sin AMLO, iría muriendo por inanición política. Sin él en las mañaneras quien lo sustituya, como un efecto de su propio concepto de liderazgo de concentración, nadie tendrá la capacidad de continuar lo que él mismo creó para ser ejercido por él mismo. Beneficio número 2. Ahora, imaginemos este escenario. El país puede ahorrarse más de 2 años de deterioro adicional. Y preguntémonos, ¿por qué esperar 2 años y medio más para empezar a levantar los escombros que apenas a la mitad del camino ya ha estado produciendo un personaje que durante 30 años soñó alcanzar un poder para el cual verdaderamente nunca estuvo preparado para ejercer por el bien de un país, sino solo para alcanzar su propia utopía, alimentada con los principios ya obsoletos del grupo del Río de Janeiro? Hay que tomarlo en cuenta. 13. Beneficio número 3. Ahora, imaginemos el impacto que México, nuestro amado país, tendría en el concierto mundial,
al demostrar una nueva manera de definir nuestra propia historia y nuestro propio destino como una sociedad ya madura y dispuesta a cambiar de paradigma por su propio bien y el de su futuro inmediato. 14. Podríamos esperar inclusive que sea México quien inicie el efecto dominó para que esa tendencia regional hacia las dictaduras de izquierda empiece a derrumbarse. Esa podría ser también una aportación importante de México como beneficios del cambio de paradigma extendidos al concierto internacional. 15. Beneficio número 4. Y por último, el costo de levantar los escombros. Fuerzas Armadas a sus cuarteles y a sus verdaderas funciones delineadas en la Constitución, inversiones en infraestructura para el desarrollo detenido durante 3 años, recuperación, corregidos y aumentados de los organismos autónomos tirados a la basura, estímulos a la creación de pymes, recuperación de la tradicional y sólida política exterior mexicana y supresión o aprovechamiento, si algo tuvieran, de los faraónicos caprichos de su bajeza no muy serenísima, Tren Maya, Dos Bocas, AIFA. Y lo que es más importante, prácticamente eliminado el aspirante a dictador, con minúsculas, se sentarían las bases para que ahora sí, en el 2024, Morena, con minúsculas, deje de ser una opción. Sin duda para que esta sociedad, que habría tenido la capacidad de darse un nuevo destino, sabría cómo aprovechar a sus mejores mujeres y hombres para recuperar el rumbo perdido en una muy larga noche de oscurantismo, y así habríamos terminado con 3 años de la peor oscuridad en toda la historia de México. Con las proporciones guardadas, podría ser equiparable este movimiento al que realizó con su personal liderazgo el general Lázaro Cárdenas, cuando convocó con ese poder de convocatoria que lo caracterizó a toda la nación para ejecutar la expropiación petrolera, cuya historia todos, bueno, casi todos conocemos. Para quienes aún tienen dudas, les envío el link del video del licenciado Everardo Moreno, abogado, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, acerca de la legalidad y vinculación de la actual revocación de mandato. Por cierto, ya fue este abogado, Everardo Moreno, fue entrevistado por Pepe Cárdenas. Lo pueden buscar también ahí con él. Por favor, no dejen de verlo, para que el panorama sea más completo y más claro. O pueden invitarlo también a una entrevista. 16. Ahora bien, la labor que ha venido haciendo Gilberto Lozano a la cabeza de Frena me parece muy loable, pues sus objetivos son claros y él tiene un nivel de convicción que ya quisieran muchos. Sin embargo, con todo respeto, me permito hacer algunas observaciones acompañadas de algunas sugerencias a su favor. Entre las características de un líder, que son muchas, quiero destacar 3 que considero aplicables al caso y sobre todo al momento crucial que estamos viviendo, y para abonar a los objetivos mismos de Frena, que por cierto comparto. A. Capacidad de convocatoria. Está claro que prácticamente desde que empezó la gestión de AMLO, Frena ya ha hecho un recorrido importante y en este momento está entrando a la recta final de ese maratón cívico. B. La resiliencia. Esta cualidad se manifiesta en momentos de crisis. Un blog de PNL en Google nos dice: es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas. Para simplificarlo, podremos decir que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para recuperarse frente a la adversidad. Aquí también está cumpliendo con la condición básica de este principio. Felicidades sinceras. La aritmética del liderazgo. Considero que las 2 características anteriores de un líder podrían dar un mejor resultado si se les agregara la siguiente. C. Un líder en su organización y para sus objetivos. 1. Jamás divide. Excepcionalmente resta. Acostumbra a multiplicar y siempre suma. Lo anterior adquiere un especial significado si consideramos lo señalado arriba respecto al costo-beneficio de un cambio de paradigma. Entonces, la pregunta para Gilberto Lozano sería: en función de los objetivos de Frena, que están claros, y de la urgencia del momento, ¿no sería adecuado romper el paradigma de AMLO, de dividir y restar, trascenderlo
y cambiarlo por el otro paradigma de sumar y multiplicar para poder alcanzar los nobles objetivos ya planteados en este momentum de los últimos 100 metros del maratón? Aquí sugiero releer el punto número 6 de mi propuesta. ¿No será que el costo más difícil de pagar para un verdadero líder acaso sea doblegar su ego en función de sus nobles objetivos? 17. Por cierto, de última hora, los morenos de la Cámara de Diputados acaban de aprobar urgente y mañosamente, como siempre, y una vez más por encima de la Constitución y violando un cambio que ellos mismos hicieron, una interpretación a modo para que cualquier funcionario pueda hablar durante la veda, que deja de ser veda, en este caso a favor de la revocación de mandato. ¿Y por qué no aprovechar en favor de México esta revocación de mandato? Vayámonos al Sun Tzu, pero también a los principios de todas las artes marciales. No gana necesariamente el más fuerte, sino el que sabe aprovechar la misma fuerza e impulso del adversario a su favor y lo vence. Disculpen la insistencia, pero otra vez adquiere valor mi teoría, el cambio de paradigma y el costo-beneficio. Ahí les va. Todos los medios de información y desde luego las redes sociales nos están informando que de la noche a la mañana en todo el país están apareciendo miles de espectaculares con la foto del Mesías, invitando a votar para que se quede otros 3 años más. No es momento de ponernos a investigar y discutir si es legal o quién lo pagó y con qué dinero. El mal ya está hecho. Solo aprovechemos el impulso del enemigo. Con su mismo impulso que igualmente otros ciudadanos solo peguen en cada espectacular un pegoste que indique que vayan a votar, pero cruzando la boleta en el cuadro que se revoque el mandato por pérdida de confianza, y que lo hagan estratégicamente una semana antes del 10 de abril, para que los chairos ya no puedan hacer nada. Por favor, lean el Sun Tzu y vean cómo, si se sabe aprovechar el impulso del enemigo y se combina con el principio de oportunidad, se logra el efecto sorpresa y se logra así vencer al enemigo. Ok, termina la pausa del comercial y Sonia Alarcón vuelve al escenario. Amigos, increíble, increíble. Musculón, terminada la cuenta de protección, todo groggy, vuelve a la pelea, pero ahora está con la mirada vidriosa, pues ya casi no ve dónde está su contrincante, y raramente sonriendo y curiosamente babeando. Se pone frente a todos Somos Loret, pero esta vez con la guardia casi totalmente baja y ofreciendo el mentón. ¿Qué va a pasar? Queda la interrogativa. Así que, estimado Gilberto, te invito a hacer un examen de conciencia. ¿Crees que valga la pena doblegar tu ego, buscando diplomáticamente un acercamiento hacia los muchos canales disponibles, para sumar y multiplicar y asegurar por el bien de todos lograr el objetivo? Sé que eres una persona que lee. Espero que hayas leído y releas el Sun Tzu. Un saludo afectuoso. Asimismo, quiero aprovechar también para la oportunidad de enviar un respetuoso mensaje a todo el equipo de Atypical, desde luego empezando por el señor Alarraqui. Solo les pediría que lean detenidamente mi propuesta y que valoren algunos puntos, sobre todo del 5 en adelante, y que los analicen con sinceridad y honestidad. Yo los admiro a todos ustedes. Les sigo con puntualidad. Admiro la pluralidad de sus posturas y sobre todo la flexibilidad y la apertura para recibir y debatir con todos sus invitados de todas las corrientes y tendencias. Y porque sé que la penetración que ha tenido Atypical hacia un público cada vez más ávido de información y de buenos debates, les pediría con respeto que, dada la situación y los importantes cambios de los últimos acontecimientos, desde el affair de la Casa Gris hasta este evento de los espectaculares, ojalá hicieran un análisis interno, si acaso valdría la pena redireccionar hacia un cambio de paradigma, sopesando precisamente el costo-beneficio para el país en la actual situación histórica, tomando en cuenta que, debido al peso específico de Atypical, podrían hacer inclinar la balanza a favor de que, a partir del 10 de abril, se terminen las mañaneras y todo lo que ello significaría para el país.
Le sugiero invitar a Pedro Ferriz. Hizo un análisis estadístico en el que estima 5 escenarios posibles de los porcentajes de votación del 10 de abril, muy interesante. Al respecto, hay un argumento que creo debe ser tomado en cuenta. En las elecciones de junio del 2021, Morena obtuvo un total de votos de 19.3 millones, mientras que la oposición logró 24.5 millones, es decir, una diferencia de más de 5 millones para los partidos de oposición. Ahora bien, si tomamos en cuenta que esos resultados, además de impactar directamente en el ánimo de AMLO y toda la estructura de Morena, por inesperados, nos hizo ver que las cosas empezaron a cambiar. Y desde esa ocasión hasta hoy, gracias al cúmulo de errores, decisiones y a la necedad del caudillo, rematando por el impacto del asunto de la Casa Gris y los eventos subsecuentes, como el incremento de la lucha interna de la familia política del régimen, le han pegado a la popularidad del Mesías y han creado un escenario como el que pinto en la supuesta pelea de box. Está a punto del knockout. De tal manera que, espero no equivocarme, en uno de los escenarios que maneja Pedro Ferriz, para que el resultado de la revocación del 10 de abril sea vinculante, se requiere un total de 37.300.000 votos como mínimo. Con toda la inconformidad de la población que ha venido creciendo, y en el escenario de que el total de votaciones fuera de 40 millones, y en el supuesto de que Morena, en las actuales circunstancias y con todas sus triquiñuelas, volviera a obtener 19 millones, que no lo creo, y la ciudadanía apoyada por la coalición de partidos obtuviera 21 millones, sería mayoría porque se revoca el mandato por pérdida de confianza. AMLO se va, se terminan las mañaneras y se cambia el destino de México. ¿Les suena lógico y les parece factible? Hasta aquí mi modesta aportación. Si creen que alguna de estas ideas pudiera servir para el bien de nuestro amado México, me daré por bien servido. Muchas gracias, muchas gracias. Quedan sus órdenes. Mi correo, rodrigosandovalcontreras45@gmail.com. Facebook, Rodrigo Sandoval Contreras. WhatsApp, 238-135-5077 y 238-135-7999. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.